Estamos con Victoria Giraudo, ella es curadora e investigadora independiente, doctoranda en Historia y Teoría de las Artes, Universidad de Buenos Aires, ex jefa de curaduría del MALBA, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, donde trabajó desde su fundación en el 2001. Miembro del Consejo Asesor del Centro Cultural La Moneda Chile, ha curado exposiciones tales como Remedios Varo, Constelaciones, junto a Carlos Molina en Malva, y que se presentará en el Museo de Arte Moderno de México. Arte Latinoamericano, Colección Malva, Cindy Sherman, México Moderno, Vanguardia y Revolución. Alicia Penalba, escultora, del 2016. Antropofagia y Modernidad, arte brasilero de la colección Fadel, del 2016, en Mundal, México y Malva. Anne-Marie Henrich, cocurada con Agustín Pérez Rubio, en 2015. Le Parc Lumière, Daros Collection, cocurada con Hans, ay perdón, tengo yo también problemas con mi computadora, Michael Herzog, del 2014, Encuentros, Tensiones, Arte Latinoamericano Contemporáneo, del 2013. Ha organizado y coordinado numerosas exposiciones y ha publicado textos críticos para catálogos tales como Polechello Joven, 2015, Antonio Berni, Juanita y Ramona, del 2013, Modern and Contemporary Masterworks from Malva, de la Fundación Costantini, en el 2012, Marta Minujín, Obras, de 1959 a 1989, en el 2010, Amigos del Arte, 1924 a 1942, en el 2009, Oscar Boni, El Mago, Obras, de 1965 al 2001, en el 2007, entre otros, y escribió la monografía Alicia Penalba, que está en proceso de edición en francés por la Fundación Giacometti París. Así damos comienzo a esta charla. En cuanto podamos poner el PowerPoint, lo vamos a poner. Sí, bueno, disculpas nuevamente porque está subiéndose lentamente, porque es bastante pesado, pero bueno, aprovecho para empezar agradeciendo esta invitación a Maraní, que fue quien me hizo esta invitación, a quien conozco desde el inicio de Malva en 2001, y por supuesto también a María Rosa Castro, bueno, a Laura, y al señor Sergio Domínguez Neira, el presidente de la Fundación Fornes Vigatti. Y quiero aprovechar también para felicitarlos por el libro que están haciendo, que han hecho en realidad sobre Vigatti, que fue un gran escultor argentino. Y la verdad que es un libro muy interesante, con textos de Marcelo Pacheco, de Pablo Fase, de Patricia Corsani, y también un texto de una sobrina de Sandra Vigatti. Así que la verdad que los felicito porque el catálogo es increíble, está muy, muy bien realizado, y bueno, la verdad que es un lujo que hayan podido hacer una publicación de ese estilo, ¿no? En realidad Maraní me invitó pensando justamente en Vigatti y pensando en la escultura moderna, y ella inicialmente me habló de Penalba, que es lo que yo había trabajado. Entonces ahí, conversando un poco con Maraní, surgió el tema de la escultura moderna y las escultoras modernas, que parte de la temática que yo estoy trabajando en este doctorado en la UBA, que en realidad es sobre las artistas de vanguardia, ¿no? Esperen que yo acá, como estoy conectada al celular, ahí está. Me veía solo a mí, y era rarísimo. O sea, el tema que empecé a investigar más el año pasado, sobre todo, a raíz también de la pandemia y demás, es las artistas modernas, las artistas de vanguardia en Latinoamérica, que era algo, como recién nombró un poco Laura en las cosas que yo había hecho, que había estado en tema en Brasil, en México sobre todo, en relación a la colección de Malva, pero era algo que me parecía que había mucho por investigar, sobre todo que la exposición que hizo Andrea Yunta con Cecilia Fajardo Gil en el Hammer Museum, y que después itineró, fue increíble, pero esa exposición arranca en los 60s, entonces a mí me interesaba la modernidad y pensar qué pasó antes, y si realmente las artistas que nosotros conocemos son todas las que hay o hay más, ¿no? Entonces en esta investigación descubrí que hay muchísimas más. Y entonces yo en esta charla, un poco caraduramente, quiero abrir las puntas, ¿no? Porque quiero decir que es una investigación que estoy empezando, no está desarrollada del todo, pero que encontré que hay muchas cosas
hay muchas artistas que fueron surgiendo en los años 20 o incluso antes de la modernidad y que realmente han hecho cosas que hoy se están viendo, pero que, o sea, que en su momento tuvieron importancia, después realmente fueron olvidadas y hoy se está destapando un poco estos archivos para empezar a ver qué es lo que pasaba, ¿no? Sobre todo, bueno, en Argentina, Georgina Glusman está trabajando mucho el tema de los salones, las mujeres modernas hasta desde el cambio del siglo XIX al XX, en Chile, Gloria Cortés Aliaga, o sea, hay varias curadoras, historiadoras jóvenes que están haciendo estas investigaciones, pero bueno, a mí me interesaba tener un macro a nivel Latinoamérica, porque es lo que venía haciendo en relación a Malva, ¿no? Por eso es que, bueno, me interesa un poco esta temática más, más general, ¿no? Entonces, partiendo un poco de la idea de estas artistas de vanguardia, lo fundamental para mí es, porque no me interesaba también poner a todas las artistas que hayan pintado o esculpido o hecho cerámica en su casa de manera independiente, de manera un poco casera, ¿no? Que es lo que uno a veces se mezcla las cosas, ¿no? Lo que sí me interesa, por eso es como recalcar y hacer un estudio de las colecciones públicas, sobre todo las colecciones más importantes en Latinoamérica, y rescatar cuáles son las artistas que entraron en las colecciones, y si entraron en esas colecciones es porque también estuvieron circulando realmente en el momento de las vanguardias, y que yo les extiendo hasta el año 60 o hasta el año 59, porque me parece que la modernidad, sobre todo en Latinoamérica, se extendió un poco más de la posguerra, ¿no es cierto? Me parece que también ahí surgen, sobre todo, muchísimas más mujeres, y sobre todo como que se abre más a las clases medias, ¿no? Como que hay algo que está pasando en esto, que las primeras etapas del arte latinoamericano, las mujeres que van a estar en la escena, en general han sido más de clases acomodadas, gente que ha podido viajar, aunque hayan tenido algunas becas y demás, pero es gente que ha tenido un cierto poder adquisitivo, y en cambio después de los 30, más en realidad después de los 40, surgen muchísimas mujeres también de clases medias, que empiezan a trabajar en arte de manera profesional, ¿no? Porque la primera diferencia que yo marcaba es eso, cuáles son las artistas que están trabajando a nivel profesional, ¿no? Entonces, perdón, yo sigo hablando sin hacer el PowerPoint porque está subiendo todavía, es muy lerdo, pero bueno, iré hablando un poco y después pasamos las imágenes un poco más rápido, ¿no? Pero bueno, en realidad, al igual que los hombres, en realidad las vanguardias, lo principal es que hay una bohemia, o sea, hay un espíritu de grupo, un espíritu colectivo, que los artistas van a estar participando activamente, sobre todo en los viajes a Europa o a Estados Unidos, a Nueva York, y este dinamismo de estos artistas que estudian en sus países de origen, porque en sus países de origen ya hay universidades, ya hay centros, escuelas de arte, viajan a Europa a perfeccionarse y también, sobre todo, a rodearse de otros artistas y a discutir también el tema de las vanguardias. Entonces, algo que yo estoy viendo es, y que ya en su momento me acuerdo que Pacheco lo decía, la importancia de artistas latinoamericanos haciendo vanguardia desde los centros de poder en Europa, como es Barcelona o París o Madrid, ¿no? Incluso entonces también veo que hay artistas mujeres que están haciendo este tipo de cosas a la par de Torres García o los artistas que están en estos lugares, ¿no? Entonces ahí hay algo que está pasando desde los años 20 y que por supuesto va a estar durante todo el periodo, ¿no? Perdón, pero no, está como muy lerdo para pasar no sé si María Laura tenía pues no sé, yo desde el celular no voy a poder compartir la pantalla, y está muy lerdo lo del PowerPoint. Entonces es medio raro. Si transformas el PowerPoint en un PDF,
¿No achicará el sí, ya tamaño lo y lo hice. podés subir más fácil? Sí, ya lo hice, pero ok. igual está lerdo y no sé por qué tarda en mandarse. No sé por qué es lo que pasa. Así que es medio raro esto de no sé, como... Pero bueno, porque es difícil no hablar sin mostrar las imágenes, la verdad. Porque bueno, no sé, empiezo a hablar de algunas artistas, ¿no es cierto? Como por ejemplo, no sé si conocen a Laura Rodi, que es una artista chilena, que en su momento también ella se relacionó sentimentalmente con Gabriela Mistral. Entonces, a partir de esa relación con Gabriela Mistral, van a estar yendo a México en el año 22 a trabajar en las misiones escolares, las misiones rurales, como maestras docentes, y en ese caso también hay una interacción entre Laura Rodi, que es artista y a la vez es una mujer que le interesa el feminismo, la cuestión revolucionaria. A ver, no sé, a ver, para que dicen el nombre de la obra. O sea, la obra sería India Mexicana de Laura Rodi, por ejemplo. Es una obra que es del año 24, y es una obra que Laura Rodi, después de estar en México, va a Madrid. En Madrid expone una serie de acuarelas y esculturas, y el Museo Nacional, el Museo de Arte Moderno de Madrid, que hoy es el Reina Sofía, adquiere una obra que se llamaba India Mexicana. O sea, estamos hablando que en el año 24 Laura Rodi estaba trabajando el tema del indigenismo y estaba trabajando el tema también de la mujer y los derechos de la mujer, e incluso después en los 30 ella se metió en todo este tema de las luchas femeninas, ¿no? A ver, lo otro que voy a hacer, perdón que esto sea tan raro, pero lo que voy a hacer, si no, ahí están mostrando, perfecto. Si no, lo que pensaba era filmarme, en lugar de filmar a mí, abrirlo acá. A ver, pero es medio raro esto. A ver, para. Bueno, yo quería hablar un poco también de la escena internacional moderna. No sé si ven la pantalla o no. A ver, no, es muy raro. Victoria, si haces un zoom, si lo haces un paneo bien cerca a la pantalla con la cámara de tu celular, yo creo que se puede llegar a ver. Pero tienen que dejar de compartir. Sí, yo ahora dejo de compartir. Igual no importa que esté compartiendo o no, porque está piñada ella para que todos vean a ella nada más. Yo veo perfecta la obra. Sí, porque la estoy compartiendo yo, pero fíjate si con la cámara de tu celular podés enfocar la pantalla de tu computadora bien de cerca. Sí, yo, Claudio, también veo bien la obra. Ahí está, ahora algo se ve. Buenísimo. Yo creo que podemos llegar, hasta que me llegue el PowerPoint, algo un poquito más lejos. Y gira un poquito la cámara hacia abajo. Ahí se ve. Le pedimos disculpas, esto es así. Cuando pasan estas cosas en la virtualidad, pero se ve bien la obra, perfecto. Lo que sí, Victoria, estás muteada, ¿eh? Desmuteate
y volvé a poner la cámara en la posición en la que... Ay, perdón. Para Ahí Elisa, toqué sí, algo. estamos transfiriendo por WeTransfer, pero es muy pesado el archivo, entonces por ahí tarda en llegar, pero sí, fue un error de último momento y se está transfiriendo por WeTransfer, sí. Les quería mostrar, o sea, Laura Rodi, esta artista que le estaba diciendo, chilena, que en los años 20 está en México, a principio, desde el 22, va a estar en México con Gabriela Mistral, va a estar trabajando también como maestra rural, y a la vez ella va a estar influyendo en Gabriela Mistral, ahí como una doble influencia entre ambas, y es una artista que está trabajando en lenguajes vanguardistas, con las obras así más sintéticas, y a la vez también está trabajando no solo en escultura, sino también está trabajando en pintura, como este tipo de pinturas, y está trabajando en afiches que tienen que ver... Perdón, ¿se escucha o no? Este tipo de afiches, que ella va también a la vuelta en Chile, va a estar participando de los movimientos de emancipación por las mujeres en Chile, ¿no es cierto? Y es una artista que, bueno, por eso tuvo participación no solo en su país, sino también en México, en Europa, como tiene que ver con estas cuestiones de los viajes y las relaciones también con los escritores y con la bohemia en general, ¿no es cierto? Otra artista que sería algo similar en el caso de que también le interesaba el tema proletario de la revolución, que es Carmen Sacco, que es una artista peruana, que también es una artista que viajó bastante y estuvo también en el tema de la lucha, de las luchas femeninas. Estuvo incluso en el año 22, firma una solicitada para que las mujeres casadas no dependan más de la potestad de sus maridos, que era una ley que había desde hace un par de siglos, pero ella es de las primeras que están haciendo este tipo de luchas. Por otro lado, este tipo de obras son del Archivo Mariátegui, porque en realidad ella también colaboró con el Archivo con la revista Amauta, perdón, y estuvo también en relación con esa vanguardia peruana desde Perú y también desde Europa, porque también fue otra de las artistas que viajó a París y demás, ¿no es cierto? Carmen Sacco había sido descendiente de próceres peruanos, pero después termina con toda esta cuestión del nacionalismo y del proletario y de toda la lucha social que ve que es algo que es necesario en su país, ¿no es cierto? Ahora pasamos a otra artista que es Marina Núñez del Prado, que es una artista de Bolivia. También Marina Núñez del Prado, a quien yo personalmente, confieso, no conocía hasta hace un año y pico. Es una artista que incluso participó en las Bienales de San Pablo, en Venecia, en los años 50. Tuvo muestras en el Petit Palais en París, en el Museo de Arte Moderno en París en el 51, en el 57, en Caracas en el 57 también. Trabajó sobre todo el tema de la temática del paisaje y la mujer de los Andes. Esta es un relieve, una ofrenda a la Pachamama que es muy temprana, del 29, pero lo que quiero es que vean que también, si bien es figurativo, tiene unas formas que se van sintetizando, y acá tenemos una escultura que también tiene unas formas, una escultura en piedra, en granito, en talla directa, que también obviamente está trabajando el tema del indigenismo. O sea, esto de la Madonna India, perdón, ahí Madonna me falta una N, la Madonna India es algo que va a estar pasando en la escultura también, sobre todo por encargos, que las escultoras van a hacer las vírgenes y demás, pero las van a estar indiando o pervirtiendo un poco en otro tipo de imágenes, ¿no? Ahora tengo muchos artistas, así que voy a hacer un paneo así general como para que vean, y después hacemos como más bien una conversación, ¿no? Edna Manley es una artista de Jamaica, a quien yo tampoco conocía, conocí hace poco, estoy investigando porque me parece que empieza a haber más material.
y tiene estas obras que hace en talla en caoba, y después también talla en piedra. Esta es una market woman, como la mujer del mercado, que también ella va a estar trabajando el tema de la negritud, que pensemos que es un tema que, por ejemplo, también en Latinoamérica lo estaba trabajando Figari, o estaba trabajándolo Di Cavalcanti, pero en los casos de Figari y Di Cavalcanti es un caso para mí mucho más folclórico, o sea, de un espíritu más bucólico. En cambio, estas obras de Edna Mali tienen una cuestión un poco más fuerte, más de lucha. Este negro aroused sería el negro erguido, el negro que se pone de pie, el negro que grita y que empieza a buscar esta lucha por los derechos y por la conciencia de dignidad, por toda esta cuestión que ella empieza a ver y empieza a mixturar la influencia de la escultura primitivista negra, africana, que estaba de moda en esa época en Europa, y que ella compró muchas estatuillas en sus viajes, pero que a la vez lo mixtura con la realidad de Jamaica. Edna Mali, por otro lado, va a ser la mujer de un político que llega a ser presidente en los años 50, y en ese momento ella se mete más en política y deja la escultura hasta los años 60, que él se muere, y ella retoma, pero retoma sobre todo la cuestión más de la enseñanza, ¿no? Ella también es pionera en ese sentido en Jamaica, en la cuestión de la enseñanza de arte en las escuelas y demás. Con esta obra que se llama El Profeta, esta obra de la derecha, también es otra de las etapas que ella tiene, que tiene que ver con un simbolismo más místico y más personal con el universo, ¿no es cierto? Lo mismo que el caballo este, que es el caballo del duelo, ¿no? Y después en los años 50 va a ser arte más público y va a estar más en todos los temas de política, ¿no? Ahora se te apagó la cámara, Victoria. Victoria. ¿Cómo? ¿Se va? Se te apagó la cámara. Ah, a ver. Ahorrar batería, esperen un segundo. Que no pensaba usar el celular. Entonces ahora se me acaba la batería del celular. Disculpen. Igual aprovecho para decir, para todos los que están preguntando, después se sube la charla, pueden escribir todas las consultas hacia el final, y después, si Victoria quiere, el material va a estar disponible para que lo consulten, así que quédense tranquilos que vamos a buscar la manera para que todos puedan ver las imágenes y tengan información que quieren. Sí, por supuesto. Esperen que estoy tratando de enchufar esta. ¿Llegó el power? Aún no. Ya llegará. Va a llegar cuando termine la charla. Pasamos las imágenes rápido en todo caso. Son cosas que pasan, la virtualidad es así. Sí, perdón. A ver, esta artista es Germania Pajimiño, que es una artista de Ecuador, de Guayaquil, también nació a principios del siglo. Ella, en realidad, en lugar de irse a Europa, va a estar yéndose a Nueva York, va a estar estudiando en la New York Social Research School, que va a tener clases con Levi-Strauss y Hannah Arendt, o sea, con temas más antropológicos, perdón. Y va a estar trabajando también en una editorial. Por eso también, vean que también hay varias de estas mujeres están trabajando con temas editoriales, o sea, estas obras más que indigenistas tienen que ver con un retorno al orden, que era también algo que está pasando en ese momento en Europa, también desde los mediados de los 20, ¿no es cierto?, a partir de Jean Cocteau, que también vuelve a la revisión de los cánones clásicos después de la guerra,
la lectura y la valoración del pasado estético. El hombre está como protagonista, también después de tanto futurismo y tanto cubismo y demás, él está hablando por el tema más de volver a lo figurativo. Incluso ahí sale el tema de, ¿no es cierto?, de las cuestiones así precolombinas, como volver a lo clásico y volver a lo precolombino. Pero, por ejemplo, esta escultura también de Germania Paz y Miño, que se llama Atahualpa, del 38, si bien ven que tiene ese tratamiento que tiene más que ver con este retorno al orden, estas figuras bien escultóricas y bien volumétricas y fuertes, también va a estar hablando de este indio con esta dignidad, un poco lo que estaba, el mismo tipo de lenguaje que estaba hablando también Edna Manley en relación al negro, ¿no? Entonces, para mí me parece interesante ese tipo de, o sea, de paridades en cuanto a los temas, ¿no?, que estaban tratando los distintos artistas en distintos materiales, ¿no? Porque, por ejemplo, esto es vaciado en cemento, Edna Manley estaba haciendo tallas, y bueno, me parece que ahí hay una variedad de temas. También esta obra, El cargador, del 40, también es una piedra, que también parece ya algo más precolombino, es mucho más sintética, mucho más abstracta, que remite para mí muchísimo a eso. Pasamos a otro tema, nada que ver, pero en algún aspecto sigue teniendo que ver con este retorno al orden, como que la figura clásica, pero en este caso vamos al tema de lo femenino y de la New Women, o la nueva mujer, que era algo que se estaba viendo también en todas partes en los años 20, 30, ¿no? Acá estamos con una artista argentina, que es María Carmen Portela, que está trabajando en una anunciación, que bueno, esta es una obra de los mediados de los 30, pero que bueno, María Carmen Portela había trabajado con Riganelli, había estado en el taller de Riganelli. Esta obra que estoy mostrándole de La tapa de claridad es una obra de Riganelli, que es un retrato, digamos, un busto de María Carmen Portela, y de este otro lado estoy mostrándoles también otro retrato de María Carmen Portela del 38 por Anne Marie. Lo que quiero mostrar en este caso es, sobre todo, lo ven en la escultura, esta mujer con esta actitud tan moderna, con el pelo corto al viento, la melena en la nuca, que esta es la imagen de esta nueva mujer que, para que no sé, seguro que todos vieron, o muchos han visto la serie de Downton Abbey, y es cuando Mary se corta el pelo y aparece en su casa con esa melena corta y llamando la atención, y era un poco un escándalo en la época, ¿no? Pero era realmente una idea de la nueva mujer que esté a tono con el siglo XX, es algo que empezaba a pasar, son los primeros movimientos de los años 20 en relación al feminismo, y hay distintos tipos de nuevas mujeres, también hay esos tipos más andróginos y demás, pero bueno, es este concepto de la mujer que tiene que estar ayornada a lo que está pasando en el siglo XX, la mujer que empieza a fumar, a andar en bicicleta, a querer divorciarse, a ser libre, y a pedir por sus derechos, ¿no es cierto? Como están las suffragettes, las británicas, que también abogan por el derecho al voto, y en cada país va a ir cambiando un poco esto, ¿no? Y lo que me interesa de estas obras de María Carmen Portela, que también fue una mujer de una clase alta porteña, pero que a la vez fue una mujer que, en lugar de ser conservadora, fue una mujer que tuvo su vida como a pleno, o sea, se casó 3 veces, primero con el señor Caravaggio, luego Arauz Alfaro, y después con un uruguayo que se fue a vivir a Uruguay. Y a lo que voy es que era una mujer que justamente también tenía como esta participación en la Junta de la Victoria, ¿no es cierto?, con María Rosa Oliver, con Victoria Ocampo, y todas esas imágenes
tienen que ver con esta imagen de la nueva mujer. O sea, ella hacía muchos de estos bustos en relación a la mujer, y vean que también, por ejemplo, este busto que es sobre Amparo Mom, que es más o menos es alrededor del 30, que es una obra que, bueno, pertenece al Mamba, al moderno. Es una obra que la importancia también la tiene en por qué ella elige hacer el busto de Amparo Mom. O sea, Amparo Mom era amiga suya, pero a la vez también era una mujer que en la revista Contra estaba a cargo de la sección que se llamaba La Mujer y el Feminismo, incluso ella también hace unos artículos que criticaba un poco también a las sufragettes británicas por toda la violencia y por todos los modos que tenían como tan chocantes, y en realidad lo que ella decía, no es necesario que la mujer se masculinice, pero sí que debe aportar un inmenso caudal de belleza y de ternura, exaltando su feminidad. Y en cambio, ella lo que proponía es que las mujeres se unieran y trabajaran en estas uniones, como fue esta unión, ¿no es cierto?, por las mujeres en búsqueda del voto y de tantos otros derechos, ¿no es cierto?, para las mujeres en los años 30, 40 y demás, ¿no? Entonces, bueno, más allá de haber sido la mujer de Raúl González Tuñón, ¿no es cierto?, de la revista Contra, la revista de los francotiradores, claramente son gente que se está moviendo en un círculo de avanzada y que están queriendo renovar los lenguajes en relación al siglo anterior. Esta otra escultura, no sé si la ven bien, en realidad a primera vista, si no sabemos nada de la escultura, nos parece que es claramente una escultura del retorno al orden, clásica, que no dice mucho, pero lo que me parece que es interesante en estas artistas es empezar a leer entre líneas de lo que están queriendo decir, y en realidad la figura es la figura de una atleta, o sea, es un retrato de Olga Tassi, que fue una de las primeras atletas argentinas que ganó numerosos premios en su época, y que ella tenía que salir a escondidas, mentir en su casa y demás para poder ser atleta. Entonces también vean cómo el cuerpo, en lugar de ser el cuerpo griego sutil y sin músculos y como las tres gracias, es un cuerpo bien fibroso y más bien masculinizado, un poco más, con menos curvas y más claramente del tema del atletismo, ¿no? Que quizás también, o sea, el atletismo, los deportes y toda esa vida al aire libre era algo que en el siglo anterior no había estado permitido para las mujeres. Las mujeres solo se dedicaban a tocar el piano, el arpa o algo muy sedentario en su casa, y entonces el tema de los deportes es algo bien del siglo, o sea, que empieza a ser algo que de choque de esta época, ¿no? Acá también hay otra figura para un estanque que hace en el 35, que es un poco más tranquila. Otra artista que en realidad, bueno, no tengo tanta data, pero es Gloria Alcorta, que es escultora, y que Gloria Alcorta también va a ser pintora, escritora, estudió en París con Rivière y con los maestros que estaban en París en aquella época, y participó de varios salones nacionales y más, pero bueno, la verdad que hoy se sabe muy poco, y también es una punta para estudiar. También ella, lo que sí se sabe es que también trabajaba un poco ese clasicismo y ese retorno al orden en sus obras. Esto es una obra de Rita Longa, que es una artista cubana, es una obra del Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba, de La Habana, que también está trabajando el tema de la mujer, ¿no es cierto? Ella estudió como la mayoría en la Escuela San Alejandro, ahí en Cuba,
y después empieza a hacer distintos talleres con profesores de Cuba. Ella no viajó a Europa a perfeccionarse, pero realmente estuvo en contacto también con distintos artistas, ¿no? Es considerada una artista muy importante en Cuba, y lo que les quiero mostrar es que cómo ella empieza con esta obra más figurativa, también figura trunca, o sea, por eso claramente remite a la escultura clásica, y después va a ir simplificando las cosas para llegar a una abstracción. También ella hace mucho encargo público, fuentes, obras para el zoológico de Cuba, para distintos tipos de cosas. Va a estar haciendo ella como muchos encargos públicos, ¿no? Pero por eso también es otra de las mujeres que está trabajando el tema de la mujer. Lili Garafulik es una artista chilena, también de la primera etapa. Esta es una obra que es un autorretrato de ella, en piedra, y ella en el 38 va a viajar a Europa, va a viajar a París, y va a estar trabajando en el taller de Brancusi, de Lipstick, y después en los 40 continúa su formación en Estados Unidos. En Estados Unidos va a estar también la New York Social Research School, también haciendo cursos teóricos, ¿no? Hace este tipo de obras que también tienen que ver con algo medio hasta surreal, una obra bastante particular, pero lo que va a ser interesante de Lili Garafulik es obra que después va a estar haciendo obra monumental, ¿no? Pero después les voy a mostrar con otras cosas. Esta es una obra que se llama El Mar, que es de las primeras obras que ella elige una piedra que había estado tocando el mar, entonces empieza a utilizar el mar y las vetas que deja el mar, o las marcas que deja el mar en el material, para ir trabajando la escultura. Bueno, ahora una más conocida, estamos hablando de María Martins. Perdón, no sé si yo voy medio rápido y pasando así, pero me parece que quiero mostrarles un poco como un pantallazo general de todas las artistas que yo veo, que he estado viendo que aparecen, y después me parece que era interesante como conversar con ustedes. Pero como tengo muchas artistas, voy un poco rápido y les muestro, porque me parecía que había artistas que no son tan conocidas. O sea, María Martins obviamente sí, pero bueno, quería mostrar también cómo María Martins en los 40 va a estar trabajando temas que tienen que ver con el surrealismo, pero que tienen que ver también con esta cuestión bien antropofágica, ¿no? Que viene de Tarsila y de Oswald de Andrade, con tomar lo europeo y hacerlo propio, ¿no? Esta obra, que la conocen seguramente, es la de Malva, que tiene que ver con lo imposible, con este amor imposible que tenía con Duchamp, y también les muestro otras. Estas las mostramos cuando fue la exposición de la colección Fadel, Uirapurú, que también tienen que ver con cantos mitológicos de la selva, del Amazonas. Esta obra, Tambatayá, también había sido de la colección de Malva, y ahora está en la colección de San Pablo hace varios años. Y bueno, y María Martins, lo que me parece que es interesante, o sea, no me quiero detener tanto en María Martins, porque me parece que es de las más conocidas, pero me interesa, por ejemplo, ella en el 46, también presenta en la exposición que presenta en Nueva York, en MoMA, habla en relación a la primera obra que estábamos en esta, que ella dice esto: sé que mis diosas y mis monstruos siempre van a parecer sensuales y bárbaros, pero no te olvides que yo vengo de los trópicos, que yo soy de los trópicos y vengo de lejos, ¿no? Eso me parece que es un statement, y es un poema más largo, por supuesto,
que es muy, muy lindo, pero que justamente habla de esta otra cultura, que venimos desde lejos, que tenemos otra, o sea, tenemos otra historia diferente a la europea, ¿no? Y esta también habla, o sea, en otra de las series, como por ejemplo la obra de Lo Imposible, habla también de esta hibridación entre el hombre y la mujer, entre los animales ancestrales, cómo esto se mezcla con el tema de la Amazonia, que era algo que si bien es el libro que ella presenta en el 43, que se llama Amazonia, obviamente que tiene que ver con Cobra Norato, de Raúl Bob, y con todo este tipo de literatura y de cuestiones que van a estar pasando en Brasil desde los años 20, ¿no? ¿No es cierto? Y después también con toda la mixtura con Bretón y con todo lo que ella va a estar viviendo también en París, ¿no? Porque acuérdense que ella va a estar viviendo en Washington, después se va a París, en realidad antes estuvo en Japón, o sea, al haber estado casada con un diplomático, va a estar viviendo en distintos lugares, y bueno, y también en el 48 está en París, y tengan en cuenta que en el año también que Penalba va a estar llegando a París, y no sé, coincidieron por ahí sin darse cuenta, ¿no? Juana Müller es otra de estas artistas que estuvo en París también en los 40. Juana Müller se murió muy joven, porque se murió en el 52, es una artista chilena. En realidad en el año 37 viaja a París, estudia con Sadkin, que es con quien había estudiado Penalba, que también estudió, María Martins también estuvo con Sadkin, que estaba en la Gran Jaumière, ¿no? Y Juana Müller también se va a relacionar con los artistas, con los escultores franceses, que eran Etienne Martins, Dalí, y varios con los que después también Penalba se va a relacionar. Y bueno, y que incluso uno de ellos también a fines de los 40 le hace conocer la obra de Gurdjieff, que también, bueno, yo lo tenía Gurdjieff ahora en relación a Varo, ¿no? Pero bueno, lo que es interesante es cómo también en esta época en París, todo el tema del primitivismo, que se está hablando con esas palabras que hoy se supone que no es tan correcta, pero esta búsqueda a lo esencial, a lo primitivo en cuanto a lo primero, ¿no? Al arte que nos va a conectar con lo totémico, con lo ancestral, con esta cuestión mítica. Por eso veo la relación también con lo de María Martins, va a tener como mucha importancia en esta segunda generación de surrealistas, o segunda generación de esta vanguardia un poco posterior en los años 40, 50, sobre todo trabajando en París, ¿no es cierto? Acá estas figuras también tienen mucho tótem, o sea, la figura de la derecha claramente se llama mujer tótem, y la de la izquierda es un tótem en piedra. Son obras que ella hizo en París, porque en realidad ella muere en París directamente, que estaba trabajando en la iglesia Baccarat. Esta es una obra que pertenece, no, perdón, esta no, esta próxima obra pertenece hoy al Pompidou, porque es una obra que había estado expuesta en lo que era el Museo de Arte Moderno de la Ville de Paris, que después terminó la colección del Pompidou, ¿no? Otra de las que estaban trabajando en esa época también el tema de los tótems era Louis Bourgeois, que después, bueno, ustedes vieron seguramente la muestra en proa. Todo el tema de lo totémico tiene que ver con esta cuestión también bien sexual, bien fálico, y que después también va a dar a esta liberación de estos tabúes reprimidos, o esta liberación o sea, este paso del tabú en tótem, ¿no? Acá ahora pasamos a lo que es Alicia Penalba. Esta es una foto de su atelier en París en el 48 aproximadamente, donde muestra su taller lleno de figuras totémicas que estaba haciendo en ese momento. Esta es una obra de 53, Pasión de la Jungla, que es un barro cocido, es una terracota, que también ella va a estar trabajando por eso, una mixtura entre la jungla, el Amazonas,
y la cuestión totémica, que también a ella en París estaba investigando todo el tema de la escultura negra y esa simplificación de las formas que venía de Brancusi y los primeros escultores del siglo XX, pero también tenía que ver con esta simplificación que van a estar haciendo los artistas africanos. Esta es una obra, acá le puse como dos colecciones, porque hay una en Buenos Aires, una colección particular, pero después también el Pompidou adquirió una copia de esta obra, que es el 55-56, y es de 2,66 de alto. Penalba, lo que va a pasar es que ella va a estar haciendo en los 40 en los 50 básicamente, obra en general en formatos pequeños, porque ella no tenía espacio, tenía un taller muy chico en Montrouge, en París, y claramente su obra está pensada en grandes dimensiones, o sea, está pensada en monumental, pero no tenía las cuestiones técnicas y materiales y de fondos, ¿no es cierto?, de plata para poder fundir en grande, ¿no? Tengan en cuenta que fundir en bronce es muy caro, con lo cual incluso hacer obra en tamaños así monumentales es algo muy, muy difícil. Noemí Herstein es otra de las artistas. Perdón que te ¿Cómo? interrumpa, ahí está, baja un poquito la cámara para que se... ¿Ahí? Ahí perfecto, ahora se ve mejor, bárbaro. Perdón. ¿Ahí ven? No, perfecto, díganme esas cosas porque yo como no veo, estoy filmando sin ver para que sea la mejor cámara. Perfecto, yo te voy guiando. Así que díganme. Noemí Herstein es otra de las artistas argentinas que también, bueno, estudió en Buenos Aires, estudió también con Bigatti, o sea, estuvo en el taller de Alfredo Bigatti, y después también va a estar en París en el 50 y el 51, y también trabaja en el taller de Sadkin, que es con quien había estado Penalba, que les nombraba, y que Sadkin en realidad era un escultor más bien cubista, que tendía a esta simplificación de las formas, y que también hacía buscar, como lo que yo empecé a ver, es que él las instaba mucho en esta cuestión de la libertad de las formas, como que no se aten como a copiar lo que él estaba haciendo, o como lo que estaba de moda en Europa, sino que todo el tiempo le estaba inculcando a estas artistas que pensaran qué es lo que querían hacer y qué es lo que querían, ¿no es cierto?, transmitir con su obra, ¿no? En realidad, después voy a mostrar, pero en relación a otras obras, más obras de Noemí Herstein, estaba mostrando estas en relación a las que estaban en la época bien parisina, que tienen que ver con estas cuestiones más en relación a la escultura más primitiva o la escultura africana, ¿no? Magda Frank en realidad es una artista rumana que nosotros decimos en general que es argentina, pero en realidad en Argentina vivió, o sea, hizo obra en los años 50 básicamente, y después a fin de su vida, ¿no? Ya en los 70 y 80. Pero es interesante esta época de los años 50, que también va a estar teniendo estos lenguajes que tienen que ver un poco con esta síntesis vanguardista, y con toda esta cuestión que está pasando en París, y con esta búsqueda de lo trascendental, de lo existencial, que tiene que ver en su obra con el post-nazismo, ¿no? Con el mestizaje y el sincretismo de estas culturas, pero sobre todo tiene que ver con esta búsqueda existencial que va a estar pasando después de la guerra en Europa, que fue algo muy fuerte, y empiezan a ver este tipo de cambios, ¿no? Magda Frank también expuso en el Museo de Arte Moderno de París en el año 54, en la Bienal de San Pablo en el 57, y después, bueno, en el 60 vuelve a radicarse por un tiempo en París. Acá ven que también en los 60 ella va a estar haciendo tótems, porque justamente por eso están buscando esta cuestión de lo trascendental, ¿no?
vuelvo a Noemí Herstein con otro tipo de obra nada que ver con la que habían visto anteriormente, y que justamente es en estas épocas que ella hace este giro que pasa del bronce fundido a este tipo de obras que son directamente caños de bronce soldados, o de hierro, o de otros materiales industriales. O sea, ya va a estar teniendo que ver con esta cuestión más post-industrial, que bueno, también tiene que ver con la cuestión de los desechos, del, ¿no es cierto?, del Nouveau Realisme que va a estar pasando en París, después en los 60, o sea, va a tener otro lenguaje, pero en este caso es un lenguaje que se lo ve claramente informal, y que incluso el título de esta obra, que es del Bellas Artes, el Samurai, alude al grupo Gutai, a los japoneses, y en esa época también había bastante contacto y hubieron varias exposiciones de escultura en Japón. Y en relación con los Gutai, con los Zen, con este pensamiento también que tiene que ver con lo trascendental, estas escultoras van a estar trabajando en estos temas, ¿no? Tecla Tofano es una escultora venezolana. Estas son obras tempranas de ella, porque en realidad la obra de ella más característica va a estar más en los 60 y 70. Es una artista que participó en la muestra de Junta en el Harvard Museum, y esta es una también, pero me interesan estas obras que son en cerámica, pero también tiene esta idea de estos tótems, pero que son una serie de hábitats, o sea, son básicamente edificios o lugares para habitar este mundo, ¿no? Como que también tiene esta preocupación así más existencial, y después va a tener una preocupación mucho más feminista, ¿no? Marta Colvin es otra de las chilenas. Lo que están viendo es que hay bastante escultura chilena. Ella estudió en Santiago de Chile y después se fue también a fines de los 40, en el 48 se va a París, también pasa por el taller de Sadkin. Ella le interesaba el diálogo entre las formas y el material, las rugosidades, la porosidad, el tema de las vetas, los orificios de la madera o de la piedra, o lo que fuera, lo que tenía esas cuestiones, y Sadkin la ayuda con esta psicología de las formas naturales, en esto de expresarla y nunca copiarla. Pero a la vez después de París se va a Londres, y en Londres también conoce a Henry Moore, y Henry Moore también le decía que tenía que trabajar con escultura que sea viva, ¿no? Incluso acá tengo una frase que dice, mire Marta, aquí está lo que podría enseñarle de la escultura. ¿Ve este poste telefónico de cemento? Es inerte, no tiene vida. Observe en cambio este árbol, cómo nace y entrega vida. Esto es lo que hay que hacer con la escultura. Es algo vivo, nunca realizar un volumen que sea inerte, siempre estar atento a lo vital. Y la obra de ella, o sea, hace este tipo de cosas. Ella también en París va a estar haciendo los cursos de Jean Cassou en el Louvre, y también pasa por el taller de Brancusi, que también le decía que había que expresar al máximo con los mínimos elementos, y a partir de ese tipo de intercambios va a empezar a hacer una obra como estas, que son estas síntesis abstractivas, pero tiene que ver con con unos conceptos que se están hablando últimamente, que tienen que ver con el biomorfismo, que era como una tendencia que se empieza a ver desde los años 30, y que en las mujeres es muy, muy potente, en varias de estas escultoras, mismo Penalba, que tienen que ver con el tema de la vida, con los germinales, en este caso, que es el humus, que ella se puso justamente a observar la naturaleza, a ver cómo crece una planta, cómo crece una semilla, y cómo va a estar evolucionando la vida en torno a la escultura. O sea, eso que Moore le decía, piense en algo vivo, ella está pensando justamente en eso, en tema de la naturaleza, y en ese sentido también vuelve a pensar en su Chile natal, en Chillán, que es donde es ella, después va a estar viviendo también en Santiago, pero básicamente
la obra suya va a estar trabajando o sea, afuera de Santiago. Este otro tipo de obras que también trabaja, por eso trabaja distintos materiales, esta es madera de sicomoro, también es bastante más sintética, más cubista en algún aspecto, pero también tiene que ver, o sea, tiene cosas de muro y demás, pero son obras mucho más simples, ¿no? Lili Garafulik, que habían visto antes la obra, las otras obras también en los 50, va a estar haciendo este tipo de obra mucho más abstracta y más sintética, que tiene que ver con esta búsqueda de lo espiritual, ¿no? Por eso lo que quería es mostrarles como distintas artistas y cómo van cambiando un poco su obra en cuanto a eso. Rita Longa, que es la cubana, que les había mostrado de entrada todas estas obras de las mujeres y estos encargos, hace este tipo de obras, por ejemplo, que está en la entrada del Museo Nacional de La Habana, que ya es una obra monumental y que está trabajando, hay algo de figuración, pero básicamente hay en su obra tiene que ver con esta abstracción más lírica, de esta forma, espacio y luz, que ya va a estar trabajando en piedra, ¿no? Penalba, pasamos de los tótems que eran más rígidos a las primeras aladas o primeras obras que empiezan a salir, que en lugar de ser verticales ya son oblicuas, que empiezan a tener movimiento, empiezan a tener vuelo, o este tipo de obras que vean que, por ejemplo, esta es del 59, pero empezó a hacer estas obras que salían las piezas desde una base, desde el 56, y son obras que, miren esto, y ahora les voy a mostrar también obras que hace en función a esto, pero que va a estar haciendo en escala más grande. O sea, estos básicamente terminan siendo como unos bocetos de las obras que va a poder fundir en grande o hacer en grande mucho después. Pero, por ejemplo, también volviendo a los biomorfismos, este tipo de obra que se llama La fauna de los mares, también tienen que ver con las caracolas, con todas las cuestiones que se encuentran en el fondo del mar. Piensen que ella también había vivido en Valparaíso, en Chile, y también en la Patagonia, donde habían fósiles como enterrados en la tierra. Entonces, a partir de esa observación que ella hacía desde chica, con esa cuestión del paisaje, llega a este tipo de obras, como este contrapunto, esta serie de aladas, que tienen que ver con estos árboles achaparrados de la Patagonia, con estos árboles un poco, ¿no es cierto?, golpeados con el viento, con el clima y con todo, y que van a tener que ver con su propia personalidad, con su propia búsqueda personal, ¿no? Acá, esto es Mariana Núñez del Prado, volvemos al artista que habíamos visto de la Pachamama, o también la Madonna India, y cómo también los 50 pasa a los temas más feministas, a esta Venus Negra, o este tipo de obras que son las que va a estar presentando en las Bienales de San Pablo y en Venecia, en estos lugares, que por ejemplo esta es Pachamama, o sea, no se va del tema del paisaje, de su lugar de origen de Bolivia, pero va a ser una mixtura de estas abstracciones y su entorno. Va a estar usando piedras y cosas que son bien de Bolivia, pero a la vez también, por ejemplo, esta madre cósmica va a estar pensando en esta cuestión más trascendental y universal, ¿no? Estas obras ya son un poco posteriores de lo que yo estoy investigando hasta los 60, pero me parece que es interesante cómo ella llega a esto a partir de los primeros trabajos que tenían que ver con la Pachamama y con su propia cultura, ¿no? Esta, bueno, es una foto de la Bienal de San Pablo del 65, donde estaba este conjunto escultórico de Marina Núñez del Prado. Y ahora pasamos a otra cosa nada que ver, que sería, o sea, más lo que es el arte concreto, que también acá en estos casos tenemos artistas que van a estar trabajando en distintas disciplinas. Perdón, tomo un poco de agua.
Yente, ustedes seguramente ya la conocen, trabajaba este tipo de relieves en Celotex desde los 40, ¿no es cierto? Trabajó la pintura, el relieve escultórico, el objeto, también hizo ilustración. Yente viene de la filosofía, escribió varios ensayos, incluso es muy conocido lo que ella hace sobre Juan del Prete, que fue su marido, a quien conocen a mediados de los 30, y a partir del 37 comienza a hacer abstracción, y a mediados de los 40 empieza a hacer este tipo de abstracciones de objetos constructivos en Celotex, que en realidad lo que a mí me interesa que me parece interesante del Celotex, es que ella está hablando de esta cuestión constructiva, pero usa un material blando. Y eso se supone es como un oxímoron, ¿no? Porque si es constructivo debería ser rígido, debería ser bien geométrico, pero a la vez el material blando le da esta cuestión más orgánica, más humana, si se quiere, ¿no? Esa dimensión más, no podríamos decir femenina, pero sí este tipo de materiales que ya está haciendo esta mixtura entre la pintura y la escultura, entre el relieve y el objeto. O sea, empiezan a estar este tipo de cuestionamientos sobre hasta dónde va una cosa o la otra. Les muestro algunos otros ejemplos, otras artistas que están haciendo un poco ese mismo tipo de cosas. Loló Soldevila es también cubana, va a estar también trabajando pintura. Loló Soldevila viene de la música, ella había estudiado en realidad violín y canto en La Habana, incluso en el 34 crea una orquesta que era solo de mujeres y dirigida por ella, y que tocaban canciones populares. El primer marido también se casa era un pianista, y después pasa a un sindicalista, entonces también ese tipo de cosas, uno empieza a ver cómo sus intereses y sus búsquedas van cambiando desde lo personal hasta hasta la obra, ¿no? Ella se metió en política, también viajó a París también a fines de los 40, en el 48, y empieza a pintar en París, básicamente, un poco a través de su amigo, un tal Wilfredo Lam, ¿no? Pero bueno, ella fue área cultural de París, en París organizó exposiciones de arte cubano moderno en París, y a la vez llevó arte moderno europeo o parisino a Cuba. O sea que también tuvo este rol un poco de gestora o curadora, lo que sería hoy, antes no existía ese título, pero bueno, tiene este tipo de obras que tienen que ver, bueno, obviamente son esculturas abstractas, y que tienen claramente un claro concepto musical. Ven esta obra, y me interesaba esta obra, que en realidad bueno, es una foto de un libro que saqué, que es una obra que es una construcción con elementos móviles y sonoros del 58, y que entonces también ya está pensando en estas obras que tienen sonido, que ya no es una obra estática, es una obra que evidentemente se debería poder, no sé, tocar para que suenen esas argollas, y que va a estar trabajando un poco también este tipo de obras como Tanguelí o varios artistas que van a estar trabajando también con el sonido, ¿no? Que me parece interesante cómo ella logra volver un poco a la música, o empieza a hacer esa unión con la música, el arte y los ritmos, ¿no? Con lo cual también, por más que Loló Soldevila esté haciendo algo que es geométrico, hay algo rítmico y algo musical que también lo vuelve más orgánico. Y también, bueno, es otra de las artistas que pasó por el taller de Sadkin y de otros franceses, ¿no? Y en los 50 vuelve a Cuba. Ligia Pape es, bueno, una de las principales artistas brasileñas del concretismo y del neoconcretismo, que en realidad comenzó en el grupo Frente a mediados de los 50, ¿no es cierto?, con este tipo de obras, que eran estos relevos o relieves, que si se fijan bien, por ejemplo,
lo que se ve es que tiene un borde pintado, no solo, o sea, en realidad ella trabaja en chapadur montado como si fuera un póster, y estos cuadraditos tienen un relieve como de 1 o 2 centímetros o más el borde termina teniendo un relieve de unos 5 centímetros, donde juega el color de los costados, ¿no? Entonces son los primeros relieves que Lilla Pape va a estar haciendo en Río de Janeiro en relación al grupo Frente, y después también a fines de los 50 va a estar haciendo obras como el libro de la creación. A ver, acá tengo otras imágenes, que se ve claramente el espíritu que tenía por lo neoconcreto, ¿no? Es la articulación que ve en esta participación del espectador, en este libro que eran 16 páginas, de 30 por 30, y que era como una especie de diario en el que uno va armando su propia creación de vida, y su propia creación como del mundo, ¿no? Esta cuestión de lo participativo, lo lúdico, y entra algo que va a ser claramente de los años 60, que tiene que ver con esta cuestión del espectador que va a estar completando la obra, un poco esta idea de la obra abierta de Umberto Eco del 62, que tiene que ver con eso, que la obra no está completa sin el espectador, o sea, se desmitifica un poco el rol del artista, y entonces pasa a ser el espectador también un artista, ¿no? Entonces ahí es como que une el arte con la comunidad, ¿no? Otra de las que va a estar haciendo este tipo de búsquedas es Lilla Clark. Estas obras también empieza con estos volúmenes, con pequeño volumen, una obra que hay que montarla que va a ser un poco separada de la pared, donde el marco empieza a intervenir. Pasa a hacer este tipo de obras en las que, bueno, en esta obra no se ve mucho, pero en esta parte en estas hendiduras está esa línea un poco sensible, que es lo que va a estar buscando, o este tipo de relieves, que también, un poco también piensen en la obra hasta de Penalba, cómo va buscando el vuelo, cómo va buscando la soltura, y es una obra que sigue siendo una obra de pared, pero claramente es un objeto, y claramente es algo que ya está hablando de algo que tiene más movimiento por las diagonales y demás. Acá algunos ejemplos de los bichos, que claramente me imagino que han conocido. Hoy es una lástima que los museos no dejan manipularlos, porque en realidad es obra como el Roggi, ¿no es cierto?, de Kossice, que eran para ser manipulados por el espectador y criar estos bichos. O sea, también volvemos al tema del biomorfismo, o el tema de estos animales, de estas criaturas, ¿no es cierto?, que ella quería que estén en el piso, ¿no?, que no sean unos móviles como los de Calder, sino que son criaturas que vienen de la tierra. Con lo cual volvemos también a esta idea de la Pachamama, o de la tierra, de la importancia de estas criaturas que son bestias, digamos, porque son estos bichos que son medios, o sea, si uno ve este tipo de bichos, claramente parece algo alusivo a lo espacial, al espacio, la conquista del espacio que va a estar pasando en los 50, pero también el mismo nombre y todo alude a este Brasil tan repleto de limañas, ¿no? Geo, que también es una artista que va a estar trabajando después, venezolana, también la conocen seguramente. Empieza con este tipo de obras con líneas paralelas, y que son líneas paralelas que van a estar, ¿no es cierto?, siempre que distantes. O sea, Gego viene de la arquitectura y de la ingeniería, y en su obra entonces va a haber otro tipo de construcciones, ¿no? Ella justamente lo que le interesaba un poco era ese tipo de construcciones que parecen más arquitectónicas, pero también tienen que ver con lo musical, ¿no? Acá en lo que es ensambles o este tipo de cosas, voy a poner a dos, Alice Raon, que también en realidad son pintoras, Alice Raon y Remedios Varo, con este tipo de esculturas que son experimentales y que tienen que ver más con lo conceptual, también a fines de los 50, ¿no?
Y después, yendo a lo monumental, volvemos a Lilia Garafulik, que en los 46-47 hizo estas esculturas en la iglesia de Lourdes, que bueno, fueron parte de una nota, estas fotos de la revista Life, y son esculturas que tienen que ver con los profetas, pero son los profetas del siglo XX, en los cuales incluye a Nietzsche, Walt Whitman, Goethe y demás tipos de hombres, de personas, y que incluso se coloca a ella misma como mujer moderna, como si fuera como una profeta. Marta Colvin también trabajó en tamaños, también trabajó en monumental. Acá estamos hablando Magda Frank también, pero ya en los 60, o sea, también es real que a las mujeres les costó más poder llegar a la monumentalidad en los 50. Esta es una obra increíble de Penalba, del año 60, que la foto, o sea, es una obra destruida, que la foto no se ve bien, pero son piezas como las formas volantes que están en Malva, así que son poliéster dorados a la hoja, que los habían montado sobre blindex, en realidad sobre un vidrio Securit, que era un vidrio que estaban lanzando en ese momento. Con lo cual también el tema de la monumentalidad tiene que ver mucho con esta unión entre la arquitectura, el paisaje, o sea, lo arquitectónico y la cuestión más ingeniera, lo técnico, y este trabajo en equipo con otra gente, con otras, por ejemplo esto, para poder armar esto, claramente se necesitan poder montarlo, básicamente se necesita otro tipo de herramientas, máquinas y demás, ¿no? Esto es lo de Sangal, que ya hace en 63, pero les muestro esto, si no tiene que ver, esto básicamente son como el boceto que les había mostrado antes, que hacen los 50, que son estas figuras que salen desde la base, ¿no? Si uno lo pone más abstracto en eso y se olvida que es un pasto, podría ser una base y son las figuras que están saliendo de la base. ¿No es cierto? Acá también se ve bien, como desde la planimetría emergen estas figuras que también aluden a la Patagonia. O en estas que es una fuente, la Société Roche en París, que es una fuente que también después la destruyeron, pero que también va pasando lo mismo, ¿no? Son formas separadas y el conjunto es la que las une la arquitectura y el espacio público. Penalba, bueno, también estas fotos se ven poco, este tipo de obras que llegó a hacer en los 70s, pero básicamente por eso las pudo fundir en los 70s, pero estas obras que son estos dobles, que tienen que ver con las catedrales góticas, con este tipo de búsqueda, empiezan en los 50s. O incluso, por ejemplo, este tipo de cosas, que también es el mismo tipo de búsquedas, pero son cosas que están pasando antes. Bueno, acá también quería poner algunos ejemplos de escultura y en relación al diseño. Lina Bobardi es otra de las artistas que básicamente es arquitecta, que es la conocida por esta arquitectura que básicamente es una escultura, por eso me interesaba traer a colación este tipo de artistas, y bueno, me estoy explayando mucho, así que hago rápido. Tecla Tofano, este tipo de cerámicas que va a estar haciendo desde los 50 hasta más adelante. Y termino con vuelvo a Ligia Pape y al Balenio Concreto, en donde claramente es la unión del arte y la vida en este tipo de obras que ya tienen que ver con la performance, ¿no? Por eso me parece que Ligia Pape es justamente una precursora en la performance, en este tipo de obras que tienen que ver con lo concreto, con estas figuras concretas, pero los bailarines están ocultos, ¿cierto?, adentro de estas formas cilíndricas y geométricas en general, para componer un ballet. Entonces está uniendo lo que es un ballet, o sea, es una pieza teatral, con, ¿no es cierto?, con la vida. Y me gustaba esta frase en portugués, no sé si la leen, pero bueno, estos ballets significan un momento de invención radical del cuerpo y la ausencia de formas humanas aparentes, transfiriendo para los
geométricos sólidos en movimiento, toda la plasticidad de un nuevo olear. Como de ¿no es cierto?, de una nueva era. Estamos hablando de que ahí en este momento ya en el año 58 esto ya está cambiando, ¿no es cierto?, la modernidad ha dejado de ser la modernidad y ya las búsquedas son por otro lado, ¿no? Así que bueno, con eso termino la presentación y bueno, no sé, me parece que yo lo que quería era abrir el juego, básicamente, mostrarles como muchas artistas que para mí me parecían que tenían búsquedas interesantes y que bueno, no sé, como que dinamizan un poco este recorte que es más tradicional de la modernidad, y que empezamos a ver que habían muchas más artistas que estaban trabajando en escultura y con lenguajes que en algunos casos se ven como más tradicionales, pero que en el fondo están trabajando con temas sociales, con el indigenismo, con la negritud, o con el arte más concreto también. Entonces, hay búsquedas que realmente tienen que ver con las vanguardias y que rompen con el arte más tradicional del siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, es... Muy bien. Cierro, gracias, Mara. Muy bueno, muy bueno. Y de vuelta, No, bueno, perdón por la no tecnología. ¿No llegaron las imágenes? No. No sé. No. No sé si llegaron o no. Pero bueno, así que perdón que les haya hecho hacer esta cuestión así tan rara. Pero bueno, la tecnología engaña. No sé si tienen preguntas o algo, si es un poco tarde. Mil gracias por participar de nuestras charlas en la Fundación. Ha sido un honor tenerte. Bueno, muchas gracias. Un placer. Gracias, Maraní, por invitarme. Te quería preguntar, Vic, si esa escultora cubana que es concreta, ¿tiene conocimiento o relación con el grupo argentino? De Lolo Soldevila. Sí. Y ella en realidad estaba en París en esa época, con lo cual habría que estudiarlo más, no sé exactamente, pero pienso que en ese momento ya había relaciones, y más siendo una persona que estaba, ¿no es cierto?, en la embajada y trabajando Claro. en París con casi todos, ¿no? Y el grupo argentino realmente fue muy fuerte, ¿no? Entonces hay bastante relación de la obra, ¿no? Sí, por eso, porque hay relación. Muy Sí, bueno. y en general lo que yo empiezo a ver, eso es lo que en realidad es una de las puntas que me gustaría investigar más, pero que hay poco en realidad, como ver ese tipo de, si se conocían o no se conocían, con quiénes eran amigos, o esas cosas que es muy difícil ¿cierto?, de estudiar o dónde averiguarlo, ¿no? Pero claramente en los 40 ya había esa circulación de información, y que estaban un poco más en contacto. Incluso es gente que va a estar participando en las bienales y de todo este tipo de exposiciones, con lo cual ya se están viendo entre sí, ¿no? Pero bueno, son cosas que por eso abrí, y bueno, me parece que hay muchos interrogantes. Hay que seguir. Buenísimo. ¿Puedo preguntar muy algo? ¿Puedo preguntarte algo, Elisa? Sí. Te quería preguntar, nombraste un montón de artistas que fueron discípulas a lo largo de muchos años de Sadkin, en distintas épocas de Sadkin, quizás a lo largo de unos 20 años, porque Alicia Penalba llegó a Francia en el 48, y hay gente que fue discípula mucho antes. Me llama la atención la variedad, cómo discípulas del mismo maestro pueden tener tanta variedad de producción artística. Sí, yo lo que leí en varios lados, o sea, también a partir de, pero eso lo fui viendo, estudiando artista por artista, entonces ahí se empieza a ver cómo decían que Sadkin lo que hacía era justamente decirles a ellas que busquen su propio potencial y que se puedan expresar.
y como que él no quería tener como copistas de su propia obra o de lo que estaba en boga en París, sino que básicamente lo que hacía él estaba muy interesado en esta cuestión más psicológica, que es un poco la rama que yo estoy empezando a tratar de investigarlo, ¿no? Que hacía que las artistas buscaran en su propia vida, en sus propias cosas, en sus propias preocupaciones, la obra. Entonces, una cosa es la parte formal de la enseñanza y cómo decir, bueno, porque en realidad todas estas artistas que fueron al taller de Sadkin, todas ya habían estudiado académicamente en sus países, ¿no? Entonces lo que van a hacer son básicamente como clínicas, ¿no? Si bien Penalba, por ejemplo, ella había estudiado pintura en Argentina y va a Francia y va a hacer escultura, Penalba ya se había hartado de hacer talleres y tener enseñanza de composición, de esto y del otro. Entonces, lo que le va a ayudar Sadkin es básicamente en esa cuestión de la libertad, de soltarse, de ser como un impulsor de esta cuestión de, bueno, liberate, ¿no? Como esta metamorfosis que yo veo que es que viene de este biomorfismo que están buscando, y que esta cuestión de lo orgánico, esta cuestión tan femenina, que tiene que ver con la vida, con el engendrado de una vida y demás, va a estar muy presente en la obra de estas artistas, ¿no? Como esta cuestión que es más raro para mí ver a artistas mujeres que sean más rígidas, ¿no? Como que en general casi todas, mismo lo de Yente, o sea, está trabajando lo que es abstracción concreta, pero elige un material blando, ¿no? ¿Por qué no elige algo más cortante y más duro? Y Lolo Soldevila, que es la cubana que nombrabas recién, Maraní, viene de la música y ve su obra y parece Magariños, ¿no? Entonces, no estamos hablando de algo rígido, sino que estamos hablando de algo espiritual, ¿no? Pero bueno, no sé, me fui. No, gracias, me entiendo bien. Muy bueno. Bueno, muchas gracias. La verdad que fue una recorrida perfecta por toda Latinoamérica. Muchas gracias. Voy a esperar el YouTube, cuando lo pasen a YouTube, así lo veo más en detalle. Se me perdieron un poco por ahí las escultoras, los nombres de las escultoras. Pero la verdad que fue un recorrido fantástico. Te agradezco muchísimo. Bárbara, bueno, muchas gracias. Sí, comparto, Juan. Además de subirlo al canal de YouTube, que se van a anunciar por redes, si alguien quiere el PDF con la información detallada, escriban un mail a fundacion.forner.vigati@gmail o al Instagram o al Facebook, el que no tenga Instagram, y se lo enviamos con tiempo, no hay problema. Todavía no me llegó, ya va a llegar. ¿Todavía no llegó? Buenas noches. No sé. No, todavía no. Es que ahora, bueno, no sé, la computadora como se apagó la pantalla, no sé si está cargada. Ya va a llegar. Una cosa de interés particular sería saber si hubo agrupamientos en Latinoamérica o en la Argentina en torno. Mira, lo que yo veía es que muchas participaron en agrupamientos, pero esos agrupamientos eran más políticos que técnicos, digamos, que de escultores. Me parece que cada una estaba en su taller, trabajando más individual, pero sí por ahí formaban parte de cuestiones que tenían que ver más con la política, los movimientos más feministas, ese tipo de cosas. Así como el grupo de la neofiguración o cosas así, donde había proyectos que tenían algo en político, pero fundamentalmente era plástico. Claro, trabajo en grupo. Yo la verdad que hasta ahora lo que vengo viendo, no vi ninguna agrupación así que sean de mujeres, ¿no? Sí vi estas relaciones que habían de grupos, también en relación a revistas, como por ejemplo lo de Amauta, que trabajaban por ejemplo también otras artistas como las hermanas Elena y Victoria Iscue, como que hacían colaboraciones con ese tipo de cosas, pero no he visto ningún grupo de mujeres tipo las Guerrilla Girls, no, en la modernidad no lo vi, ¿no? Como los de la nueva figuración, ¿no? Me parece que en esa época todavía no había.